hasta cuándo tenemos que soportar o hasta cuándo tenemos que tolerar cosas o en qué momento Él se va a transformar. Y queremos responder esa duda que seguramente vos se te está ocurriendo ahora. 1 Corintios 15, 45 dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. ¿Hasta cuándo vas a tener que soportar? ¿Hasta cuándo vas a tener que tolerar? ¿Hasta cuándo O vas vos siendo vos el hombre. Sí. ¿En qué momento? Hicimos una pregunta en Instagram y en los grupos y sobre el tema de las discusiones. Hay cosas que se repiten constantemente, ¿no? Desde las adicciones hasta las cosas ocultas, hasta los juegos, hasta, no sé, que no se hace cargo de los hijos, que no pasa la plata. Son muchos temas, falta de respeto, ¿no? Muchos temas que son complicados de tratar y que son difíciles humanamente. Y algunos lo hacen muy tabú. Sí, porque la verdad es que llega un punto pareciera que no se puede hablar de nada, porque no se puede mencionar. Está tan cerrada la cosa. Hoy te podemos decir que las discusiones las resolvemos rápido, las atendemos rápido, porque los dos estamos en un mismo espíritu, los dos estamos de acuerdo, los dos estamos, vamos a decir, con el mismo propósito, con el mismo objetivo de edificar la familia, de edificar la casa, pero entiendo que no, o sea, la persona que no tenés al lado, que no está en Cristo, que no está en esa, está todo lo contrario, está perdido, desorientado. Viviendo como puede. Sí, le dio tanto lugar, abrió tantas puertas espirituales, vamos a decir, que quedó atrapado en tantas cosas que hoy está perdido, ni siquiera tiene mente y tiene cabeza y ni siquiera dice la palabra que el que hace pecado es esclavo del pecado y que tampoco puede salirse porque es esclavo de eso, ¿no? Entonces... Solo no puede. Necesita una colaboradora. Claro, ahí es donde entramos nosotros. Sí, pero hay que entender esta parte de colaboradora, porque tu rol no es convertirlo, tu rol no es llevarlo a la iglesia, tu rol no es empujarlo, tu rol... O sea, muchos queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Claro, queremos que no lo permitimos porque no soltamos. Queremos que Él, no sé, agarrarle la cabeza, abrirle los ojos y decir, mirá lo que está pasando, ¿no? Y no lo ve. No lo ve porque hay una ceguera espiritual. Sí, bueno, pero ahí vamos quería presentar la situación, ¿no? La situación es esa, eso es lo que estás viviendo. Que en esa estuviste vos. Sí. O sea, yo estuve exactamente así, y ella te lo puede decir, yo también estuve con pornografía, estuve con marihuana, estuve enroscado con el tema de la plata, no sé, de los laburos que no me valoraban, de que no me sentía valorado en mi casa. Yo sentí todo eso, yo estuve en todo, yo fui tu marido como está ahora, yo estaba así. Simplemente que hay algunos que abrieron demasiadas puertas y se metieron de lleno a muchas cosas que humanamente es muy difícil, no te voy a decir que es imposible de que salga de un lugar por su propia fuerza, ¿no? Te habrá prometido 1000 veces que iba a cambiar, yo lo prometí 1000 veces que iba a mejorar, pero estaba tan atado que no podía. Entonces, ¿cuál fue lo que hice yo? Porque todos me preguntan, ¿qué hiciste vos? Sí. ¿Cómo oraste? ¿Qué pediste? ¿No? ¿Qué pediste? Y yo voy a contar siempre el mismo testimonio y es la verdad. Ella no es que hizo algo o dejó de hacer algo. Ella... Conscientemente. Ella literalmente no hizo nada para modificarme a mí. No te exigí. No me exigiste. Es más, se dio cuenta que todo lo que ella intentaba exigir no funcionaba. Entonces, lo que pasó fue esto. Ella encontró en Cristo su fuente o sea, todo lo que yo no le podía dar, todo lo que esperaba de mí yo no le podía dar, ella lo empezó a buscar en Cristo. No en una iglesia, no en la religión, en Cristo, en el Espíritu. Y al estar
ella completa, al tener un lugar donde acudir, al tener un lugar donde refugiarse, a tener un lugar donde ella poder tener su fuente, ¿no? De todo lo que ella necesita, no lo recibe de mí, lo busca en otro lado, que es en el espíritu. Al estar ella completa, ¿no? Como que sus necesidades estuvieron atendidas, ella simplemente empezó a dar vida, a servir, a atender, a aportar valor. ¿Por qué? Porque lo de ella ya estaba atendida. En el versículo que dice, Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. La diferencia es que Adán es el primer ser humano y Cristo es el segundo ser humano. El primer ser humano es un alma que tiene vida, ¿no? Que se centra en el yo. Estaba centrado en el yo, tu marido está centrado en el yo, todos estábamos centrados en el yo. Sí, nuestras propias complacencias, deseos o... Claro, de nuestros anhelos, de lo que queremos, de nuestra voluntad. De lo que queremos lograr. De lo que queremos lograr, de nuestras metas, de nuestros objetivos. Pero cuando entra en juego Cristo, cuando entra esta frontera, por eso dice que para estar del lado de Cristo, vos tenés que morir a vos mismo, tenés que cargar tu cruz, tenés que renunciar a todo lo que tu alma estaba compuesta, de todos tus deseos, tus anhelos. Entonces vos al renunciar, al cargar tu cruz, vos podés pasar al otro lado y estar en Cristo. Y en Cristo la diferencia es que ya no es un alma viviente, es un espíritu que da vida. Entonces, al estar en Cristo, ella recibió vida y ahora ella puede dar vida. Ya ella, en ese momento, desde que empezó a pasar eso, es un ejercicio de todos los días, ¿no? Pero sí, no fue de un día para otro. Claro, desde ese momento, ella empezó a tener su yo resuelto, para decirlo de alguna manera, y pudo atender a todo lo que estaba alrededor de ella. Atender a sus hijos, atender las responsabilidades que tenía. En la casa. Porque cuando vos estás tan centrada en el yo, en lo que te sirve, te lo hablo de experiencia propia, en lo que te sirve, lo que te conviene, no podés ver nada de lo que el otro necesita. Entonces ahí viene, creo, cuando dicen, no, mi marido es muy... cerrado. No, ¿cómo se dice? Cuando se centra mucho en el yo, lo que mencionamos siempre, la identidad del marido es... ¿Bueno? No. Bueno, cuando el marido piensa anarquista, ¿no? ¿Cómo es? Cuando piensa demasiado en el yo, que no piensa narcisista. Una persona narcisista es una persona que solamente piensa en el yo, ¿no? Y que todo lo que está alrededor colabora para servir al yo. Pero cuando está Cristo, ese yo ya está atendido, entonces ya no puede servirse al mismo, sino que sirve a los demás. Te salen natural, no es un esfuerzo. No es un esfuerzo. Por eso Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ligera es mi carga. Entonces cuando ella empezó a pasar eso, ¿qué me pasaba a mí? Yo estaba perdido en mis cosas, ¿no? Entonces yo veía en ella a una mujer que, a pesar de que estaban todas las cosas mal, porque económicamente estábamos mal, dentro de nuestra relación de pareja estábamos mal, por lo tanto yo, no sé, me iba con los pibes siempre, estaba pasando tiempo en eso. El tiempo que yo estaba en mi casa, en realidad no estaba en mi casa, estaba en la computadora queriendo lograr cosas y no me salía nada, estaba frustrado con la vida. Y al ser, vamos a decir, la cabeza de la casa, yo estaba así, imagínate cómo estaba todo abajo, todo mal, porque todo dependía no es que dependía de mí, sino que todo estaba sostenido sobre mí, entonces todo eso caía como consecuencia para abajo, ¿no? Con la relación con mis hijos, todo. Externo, tus padres. Todo se hace como un efecto dominó, ¿no?
Mis papás también, mis papás me veían y era, dale, hijo, levantate, dale, salí, o anda a buscar laburo, anda a buscar un trabajo, y así. Y ella, o sea, sufría las consecuencias directamente, ¿no? 3:40. Ella sufría las consecuencias directamente. Y a pesar de estar las cosas mal, yo la veía plena, la veía segura, la veía decidida, la veía determinada, la veía bien parada, la veía como que encima me aconsejaba o me guiaba o me abrazaba o me escuchaba. Y esa seguridad en su Dios, esa seguridad en su Dios, hizo que yo pueda decir, que yo pueda prestarle atención a su Dios, porque Dios es Dios, pero para mí no era mi Dios, era el Dios de ella. Yo iba a la iglesia como ella, pero siempre como quien va cualquier domingo a la iglesia. Como muchos de los hombres que capaz que van. Sí, ahí no le daba mucha importancia. Pero cuando, acá viene el punto, yo toqué fondo. Y en el momento que toqué fondo, me pude prestarle atención y pude pensar en el Dios de ella. Y cuando miro al Dios de ella, yo no miré y no busqué a un Dios de milagro, a un Dios que haga las cosas por mí, a un Dios, esto es clave para que lo entiendas, a un Dios que me hace las cosas más fáciles. Yo busqué a Dios como un Dios que me pueda enseñar. Yo me acuerdo patente que lo primero que dije, si existís, si hay un Dios, si existís, necesito que me enseñes, necesito que me muestres, que me muestres el camino, que me enseñes a caminar, que me enseñes a andar. Yo no le pedí que algo mágico, milagroso pase. Yo le pedí sabiduría, porque ella encontraba en Dios también sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Sabiduría para abordar los problemas, sabiduría para responder, sabiduría para escuchar y gestionar, o sea, tratar sus emociones. Decidir. Porque nuestra vida es un conjunto de decisiones y estamos en donde estamos por las decisiones que tomamos. Estábamos como acá, ¿no? Alma viviente. Claro. Ser viviente. Estás vivo. Ayer tuvimos un discipulado y el pastor decía, el ser humano es simplemente barro que Dios le sopló aliento de vida, nada más. O sea, por sí solo no sos nada, no somos nada. Y cuando tu vida entera, cuando mi vida entera estaba fundamentado, o sea, yo estaba fundamentado sobre mí mismo, porque cuando vos no tenés al Dios verdadero como tu Dios, para mí yo era Dios. Esa es la verdad. Y pedía ayuda a algo externo, a alguien, para lograr lo que yo quería lograr. O sea, yo acudía a Dios, o pedía a Dios, o decía a Dios, ayúdame en esto, ¿no? Para lograr lo que yo quería lograr. O sea, yo seguía siendo el Dios. Y lo tenía a Dios como alguien que me servía a mí. Y cuando toqué fondo y pedí esa ayuda a Dios para que me enseñe, ahí fue cuando decidí morir a mí, morir a mi forma, a mi manera, decidí morir a todo lo que yo había construido, lo que creía saber, lo que creía entender. Que eso fue con el tiempo. Sí, yo ese día, eso. Claro. Entonces, desde ese momento, bíblicamente dice que somos llenos del Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia, que somos llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo te empieza a guiar, te empieza a enseñar. Y cuando vos recibís al Espíritu Santo, ya tenés la conciencia de Dios dentro,
¿no? Y cuando tenés la conciencia de Dios, te lleva a buscar a Dios. ¿Y dónde lo buscas? Lo buscas en su palabra, lo buscas en una iglesia, lo buscas en... O sea, buscas, me refiero a no buscar su presencia, buscas conocerlo, que es diferente. Pero eso pasa cuando te lo presentan, porque de mientras uno busca su propio Dios o bueno, cosas. Pero yo creo que están entendiendo. O sea, mi viaje fue... yo estaba en la mía. Buscaban la verdad. Me rendí. Desde que me rendí, presta atención al patrón, desde que me rendí, nadie me lo impuso. De hecho, ni siquiera fue en la iglesia, estaba lavando, ni siquiera estaba ella. O sea, estaba ella, pero ni siquiera estaba ella. Yo estaba lavando los platos. Yo estaba lavando los platos cuando recibí al Espíritu Santo. Si lo puedo mencionar en un momento en específico. Porque en ese momento fue que yo estaba pensando y entendí, me cayó la ficha y lo entendí y me rendí. Pero eso es como una revelación de los dos, porque es una revelación inmediata, o sea... En ese momento a mí me había pasado de que yo tenía que acercarme a vos a escucharte, y yo no quería, pero por obediencia me acerqué, porque recibimos las instrucciones de Dios. Sea una imagen, sea una vocecita, y la recibimos, pero ahí de vos si la atendés o lo obedeces o no, porque eso fue lo que pasó. Bueno, yo me acerqué a vos a escucharte cuando yo no quería hacerlo, pero algo me decía, acércate. Bueno, ahí está. Si tu interés, tu yo, tu ego, tu alma está cubierta, Dios te dice, generalmente la voz del Espíritu es: serví a alguien externo, o sea, a alguien más, procurá el beneficio de otra persona, ¿no? Entonces, si vos decís, no, creo que Dios me está llamando a no sé, a conseguir un mejor trabajo, y quizás es tu yo diciéndote, pero si sentís algo que te dice, Dios me está llamando a pedir perdón, a abrazar, a escuchar, a dar... O decís algo y se te viene como, no tenías que haber dicho eso. Claro, porque estás lastimando a otra persona. Esa es la conciencia de Dios, porque eso, o sea... El espíritu te confronta. Porque es un espíritu que da vida. Si vos no das... En ese caso estábamos dando muerte. Exacto, yo estaba dando muerte. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, empieza a dar vida. Por eso... no se puede enseñar a la carne, o sea, al ser humano que no tiene a Cristo, a que mejore, porque no puede y no quiere, porque no recibió la vida. De hecho, dice, la carne para nada aprovecha. La carne para nada aprovecha. El pastor dice, no se puede disipular a la carne, no sé, o sea, podés enseñarle a la carne. Sí, a la carne me refiero al yo sin Cristo. Pero ¿por qué nos enfocamos tanto? No dura mucho. No dura mucho, y no porque es una actuación. Exacto. Es una actuación. ¿Y por qué nos enfocamos tanto en la esposa? Porque si vos estás en Cristo, si vos sos la que estás recibiendo, la que tenés vida, y la otra persona, por más peor que sea, el peor que sea, y que no se lo merezca, y no se lo merezca, es el que necesita la vida, tu llamado no es ser el rol de una mujer que está todo el día limpiando, afanada. Sí, eso son tareas como el de un hombre. Un hombre tiene, sí, sus tareas en su trabajo, tiene que hacer las cosas. Pero el rol de esposa, como enviada de parte de Dios a la tierra, es que pueda dar vida a todo lo que está alrededor. Que pueda servir, incluso agendarse o separarse un tiempo, decir, no, hoy no voy a limpiar, hoy no voy a lavar, hoy no voy a hacer tal cosa, lo puedo hacer después, lo puedo hacer mañana. Claro, o sea, el servicio... Y estar con tu pareja, porque una de las cosas que también dicen es, no tenemos tiempo de estar en pareja. En realidad sí, si buscas huequitos, uno tiene tiempo para lo que quiere. O sea, el servicio que Dios pide a una mujer y a un hombre que está en Cristo, obviamente, pero el servicio que Dios pide no es físico, es espiritual, es un servicio espiritual, no es un servicio
no, yo sirvo todo el día en mi casa, yo atiendo, yo lavo la ropa, yo lo No. atiendo, yo le llevo la Claro, eso comida. es material, Sí, físico. eso material es temporal. El servicio que Dios, el servicio que está en el corazón de Dios, el servicio que está en la voluntad de Dios, lo que Dios anhela, es que vos puedas servir como una hija de Dios y que puedas extender esa vida que vos recibiste, ¿no? Aparte, si les cuesta predicar o hablar del evangelio o leerle la Biblia, lo expresás con tu ser, con tu Sí, accionar. Ni con siquiera tu, necesitas saber nada de la Biblia. Es más, Ujú. cuando, por ejemplo, ella pocas veces me habló de algo de la Biblia. Sí. Yo veía en ella, Las veces que lo hice, era porque como ahora, encontró un versículo y lo desarrollamos, ¿no? sí, pero las veces que lo hice fue para imponer. O yo veía un error en él y buscaba un versículo que, mirá, estás haciendo mala cosa porque Dios dice tal cosa. Al principio lo hacía así, Sí, hasta que un día él te preguntó, ¿y vos cuándo vas a ayunar? Ahí me trajo el Espíritu Santo, me dice, ¿quién le va a dar el crecimiento, vos o yo? Y fue automático y fue la primera vez que te pedí perdón. ujú, Perdóname por querer hacer el trabajo del Espíritu Santo, porque eso es lo que a mí me pasaba. Yo debería plantar semillitas, nada más. El crecimiento el regar, puedo hacerlo yo, como lo puede hacer cualquier persona externa, que Dios envíe para que esa semilla crezca en él. Y bueno, y Dios es quien da el crecimiento. Eso fue lo que a mí me trajo convicción ujú. de que estaba haciendo malas cosas. Entonces, cuando yo entiendo y acepto a Cristo en mi corazón y recibo el Espíritu Santo, esto es lo más lindo que empieza a pasar. Por voluntad propia, querés rodearte de lugares donde se hable de Dios. Querés leer la palabra. Querés estar en comunión con otras personas. Querés escuchar alabanza, porque ahora tenés al Espíritu Santo, ¿no? Todo lo que empezó a pasar de manera natural, sin forzar nada. A veces pensamos que si lo sentamos al marido ahí al lado para que escuche la palabra y decir, dale, no te duermas, mirá lo que está diciendo, mirá lo que está... Quiero que justo... Vos. Me pasó de a veces, no sé, estar con alguien, un conocido o alguien que lo llevas a la iglesia y de repente dice algo del pastor que está bueno que lo escuche, y vos prestás atención y justo está respondiendo un mensaje y decís, y te frustra, porque decís, no lo escuchó y lo tiene que escuchar. Y yo digo, pero no es no me tengo que cargar con eso, ¿no? Tenemos que inspirar a las personas a que busque de Dios, y después nosotros actuar en consecuencia de lo que nosotros somos en Cristo. De hecho, yo te presenté a mí, Dios. Vos estando en la compu, ahí tratando de lograr algo, te decía, pero en Dios está la solución. Pero yo no sabía cómo presentarle a mi Dios. Entonces, como yo no sabía hablar, no era bien hablado o expresar, no me sabía expresar, no sabía. Se ve que lo hice con mis acciones, con mi rendición a Dios, donde me fue cambiando todo mi ser o todo lo que creía yo ser. Y no era nada. Y otra cosa que yo le decía a ella, y bueno, y después, ¿por qué que siento que tuvimos crecimiento? Porque yo todo lo que fui aprendiendo se lo transmití a ella todo lo que fue aprendiendo, no palabra para corregir al otro, todo lo que Dios te revela. Cuando lo tomamos por acción. O por ejemplo, ¿no? Dios te revela algo, vos tenés dos opciones. La primera es, busca una palabra que diga que lo que él está haciendo está mal, para ponerlo en un estado y que lo vea, porque eso era algo que me molestaba mucho. Confesiones en vivo. Eso era lo que me molestaba tanto me molestaba cuando yo veía un estado de Barbie con una palabra que faltaba que diga para Nico, pero ella lo publicaba y peor. O sea, peor. Yo me ponía en modo, o sea, no, ¿dónde dice que fumar marihuana está mal? Lo busqué. ¿Dónde dice? No lo dice en ningún lado. Entonces, sí está. Yo le decía a ella, y para usted también es muy valioso, el Espíritu Santo
es el que trae convicción de pecado. No duden de eso. Sí. Toda la palabra que suelten de parte de Dios nunca vuelve vacía. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que ustedes hayan dicho a su marido, todo lo que ella me dijo a mí, aunque yo pareciera que no, de mi cara para afuera, pareciera que no me importó, o mis acciones dicen que no me importó, en realidad perforó, porque es palabra de Dios y lo que Dios dice queda penetrado. Y ustedes lo tienen que decir y soltar. Soltar en el hecho de, no se lo tienen que volver a recordar y volver a decir. Decir y soltar y confiar. Ahí viene la parte de la fe, confianza, de lo que están diciendo. Si Dios dice, su palabra nunca vuelve vacía, la fe es creer que eso es una absoluta verdad. Eso es fe. Entonces, si dice la palabra nunca vuelve vacía, listo, entonces yo puedo decir una palabra y descanso, porque la palabra va a hacer su trabajo. Claro, hace lo que yo quiera que haga, dice el Señor. Yo al principio lo tomaba como una defensa o un escudo para mí, pero después como que renuncié a eso de que de seguir dándote palabra o en estado, lo que fuese. Ya lo dejé de hacer y empecé a obtener más fruto del Espíritu, o sea, la mansedumbre, el amor, compartirle algo desde el amor. Y tantas veces, repetidas veces, entendiendo que hay que ser compasiva y hay que ser paciente. Uh-huh. Porque no es bueno, esos son frutos del Espíritu. ¿Qué son frutos del Espíritu? Son la prueba, evidencias de que una mujer o de una persona camina con Dios. Cada vez que oye lo que el Espíritu le marca a hacer, lo obedece. Y cuando lo obedece, Jesús dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Escuchar la voluntad es cuando el Espíritu te habla, y hacer la voluntad es cuando vos respondés a eso que Dios te está mandando a hacer, a ese llamado que te está mandando a hacer, ¿no? Generalmente es algo que te va a sacar de tu estado de comodidad, de que vos decís, no lo vas a querer, no se lo merece. Te vas a resistir. ¿Hasta cuándo no se lo merece? Pero cada vez que vos renuncies a tu voluntad, estás cargando tu cruz, y cada vez que lo hagas, estás haciendo la voluntad de Dios, y cada vez que lo hagas, vas a ver fruto, porque no lo estás haciendo para el hombre, lo estás haciendo por obediencia y por estar alineada a la voluntad de Dios, y ahí es donde Dios, donde estás protegida, o donde puedes reclamar las cosas, ¿no? Esas promesas, cuando vos estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces vos descansás y ahí estás como participando, ¿no? Colaborando, estás participando de la bendición. Porque Dios quiere su alma. Sí. Al principio como que batallás con él, pero después te das cuenta y Dios te va revelando de que no es él o la persona, sino lo que mora en la persona, porque las batallas son espirituales, no son carnales, no es contra sangre ni carne, ¿no? Sino con su espíritu. Claro. Y bueno, si lo tuviéramos que simplificar o resumir, todo cambió cuando acepté a Cristo en mi corazón y cuando recibí al Espíritu Santo. Nosotros, el año pasado participé mucho tiempo en llevando la comida a la gente que vive en la calle, y la gente, te digo esto para darte contexto, nosotros llevábamos un plato de comida y hacíamos la confesión de fe, orábamos y todo, ¿no? La mayoría de gente, de personas en la calle, porque nos dijeron, simplemente repetían la oración de digo, sí, acepto a Jesús como Señor y Salvador, solamente para que le den el plato de comida. Pero en realidad no lo habían creído en su corazón, no lo habían aceptado. ¿No? Es un paso, imagínate, es un paso de fe tan grande que es morir a vos, ¿no? Es de valiente dar ese paso. Es fácil decirlo de la boca para afuera. Entonces vos decís, ¿pero por qué? Si mi marido ya aceptó a Cristo en su corazón y va a la iglesia, no cambia. Porque no hubo una conversión verdadera. No hay una conversión. Aparte muchas me dicen,
Él conoce a Dios. Sí, no. Conoce la conoce Biblia, la letra. Superficialmente, La o letra. la religión. Claro. A un Dice, Dios de ira, de enojo, no. Nosotros imagínate, presentamos a Cristo. la letra mata, pero el espíritu vivifica. Espíritu vivificante. Lo que da vida a una persona y da vida a los demás es el espíritu. Cuando recibimos al espíritu, ¿qué diferencia hay? La diferencia es que uno lee y aprende, eso es la letra. Aprende la letra, aprende lo que dice. Conocimiento. Conocimiento intelectual. Que eso hay mucho de conocimiento intelectual. Pero ¿quién tiene vida? El que tiene fe en lo que dice Dios y lo pone por obra en su vida. Si vos sentís que sabés mucho de la Biblia, que todo eso ya te lo sabés, que todos los versículos todo ya lo que enseñamos nosotros, capaz que ya te lo sabes. Claro, exactamente, ya te lo sabés, pero aún así no sentís gozo, te sentís triste, sentís angustia, que la paz no dura. Tenés que vos misma también cuestionarte de decir, ¿sé mucho intelectualmente o estoy recibiendo vida de la palabra? Porque la palabra se convierte en vida cuando vos la crees y la pones por obra. De hecho, uno aprende más cuando hace. Más que lo que lee. Obvio, cuando hace. ¿Y hasta cuándo vas a renegar con él? O hasta cuándo tenés que renegar, es una forma de decir, ¿no? Pero él va a tocar fondo. ¿Hasta cuándo vivir así? Él va a tocar fondo. Él va a conocer a tu Dios porque lo está viendo todos los días al lado de él, que sos vos. Sirviendo espiritualmente, atendiendo, porque dice, Jesús es la imagen visible del Dios invisible y nuestro llamado es crecer a la estatura de Cristo, a la estatura, Jesús es el varón perfecto, ¿no? Cuando nosotros más morimos a nosotros, presta atención, cuando nosotros más morimos a nosotros, más crece Cristo en nosotros, y si Jesús es la imagen visible del Dios invisible, vos te vas a convertir y te estás convirtiendo día a día en la imagen visible del Dios invisible. Entonces, cada vez que tu marido trate con vos, sea el problema que sea, a algo tenés que renunciar vos, o a algo tenés que morir, día a día. Va a llegar el punto que va a estar tratando con el mismo Cristo, con el Espíritu. Por eso es necesario que ores en todo momento, que estés siempre en comunión con Dios, porque esas cosas van a alterar el ambiente y te tiene que encontrar parada en la roca, ¿no? Parada en Cristo y poder reaccionar o actuar desde el Espíritu, no desde la carne. Porque la carne es lo que te va a llenar de culpa, lo que te va a hacer decir, eso no lo tuve que haber dicho, me arrepiento, lo lastimé y ahora él reacciona peor. Entonces, cuando él esté en ese momento de rendición, vos en todo este tiempo lo que vas a estar haciendo es preparando la tierra, preparando el terreno, regando, dando palabra, no de juicio, de vida. Dando vida, dando aliento. Preparando un ambiente seguro donde se pueda conversar. Que pueda abrir su corazón. Porque imagínate. Que realmente te interesás por él, no para cumplir. Yo le digo, ¿estás bien? ¿Todo bien vos? Y te hace. No es para cumplir. Es porque de verdad nos debemos interesar en él, en el otro, porque nuestro prójimo es él, o es el más cercano. Claro. Debemos amar a Dios. Y a tu prójimo como a vos mismo. Tu trabajo es el trabajo de un labrador, de un sembrador que prepara la tierra, que prepara el camino, que presenta a Cristo de todas sus formas, pero para eso es necesario que vos tengas un disfrute por la presencia de Dios, que tengas comunión con Dios, que puedas amar pasar tiempo con Dios. No buscarlo solamente por dolor o por lo que sufrís o para que te responda algo, sino intencional. Claro, porque amás su corazón, amás su palabra, amás su presencia, y eso se va, cuanto más vas haciendo, más vas practicando, más se va
te va llenando de eso, ¿no? Espero que te haya sido de mucho valor y queremos conocerte. Barbie está más en el grupo que yo. Sí. Y me cuenta y nos gustaría que nos dejes en los comentarios, porque este video va a estar en YouTube seguramente, las cosas que has aprendido en este tiempo. Nos gustaría ver cómo llegaste y cómo ves el mundo ahora, ¿no? También y cómo puedes aportar, ayudar, colaborar o servir a las personas que están también en el grupo, qué cosas te cuestan entender también, porque nos sirve para conocerte más y compartir más contenido. Sí, en definitiva estamos con esta tarea, con esta misión, y bueno, cuanto más información tenemos, mejor podemos servir. Más riqueza. Así que bueno. Y como siempre digo, de este lado de la cruz se vive mejor, así que nos vemos del otro lado de la cruz. Nos vemos, bendiciones.